Estoy hasta los cojones de la gente que dice que la filosofía no sirve para nada. Quédate, aquí empieza Un Gallo para Asclepio, el podcast de filosofía para paladares diversos, filosofía prolija y al alcance. Nada sucede dos veces, y en este primer capítulo de la cuarta temporada de Un Gallo para Asclepio, reflexionamos sobre la escurridiza experiencia de salir al encuentro con la filosofía, inspirados por Szymborska, en una idea que nos llevará a explorar cómo nuestras interacciones, aunque efímeras, moldean nuestra existencia. Hoy, una travesía a través de pensamientos que, como las gotas de agua, son distintos pero igualmente valiosos. Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a un episodio más de Un Gallo para Asclepio. Este es un episodio de lujo porque estamos de inicio en esta cuarta temporada. Nos fuimos sin despedir, tenemos que admitirlo, pero volvimos con todas las fuerzas y hacer una temporada un poco distinta, un poco más pop, un poco más sorprendente, con muchísimos invitados y con muchas ganas de seguir haciendo este bonito proyecto. Esta noche estamos acá con Adrián Ardilla Lara y con Arturo, nuestro señor productor. Pero, pues nada más para recordarles que seguimos siendo los 5 dentro del programa y que le mandamos un gran saludo a Oscar Merino y a Alan Argüello, que no pudieron estar presentes el día de hoy. Hoy tenemos un episodio un poquito de recapitulación. Estoy volviendo a aprender a hablar en el micrófono. Tres tristes tigres que van trayendo entregados. Fueron días de distancia de las charlas grabadas y en micrófono. Sí, fueron 4 meses más o menos. Sí, fue un largo descanso. Ajá. Y sinceramente muchos pensamientos y mucha introspección y de veras que sí creo que en los últimos tiempos se me ha atrofiado un poco el habla, así que va a estar interesante la práctica de regreso al podcast. Y pues estoy bien contenta de estar acá de vuelta con un episodio que poco a poco vamos a ir entendiendo de qué se trata. La filosofía ama esconderse y que justamente es volver a pensar en dónde está la filosofía. Pero no voy a seguir yo mi monólogo sin que antes se presenten estos bellos personajes que nos acompañan. Sí, hoy le toca a Mariana echar monólogo, así que nada más nos vamos a presentar nosotros y ella va a estar hablando todo el capítulo. No, yo en realidad Era pensé una que esto va a sorpresa. ser una entrevista. ¿Qué tal? Yo soy Adrián Ardilla Lara. Me gustó estar de regreso después de estos 4 meses de infructífero diálogo. Muchas gracias por seguirnos sintonizando, por seguir escuchándonos, por escribirnos y preguntar cuándo regresaríamos. La verdad es que varias personas estaban de que ¿cuándo vuelvan? ¿Y cuándo vuelven? Volveremos cuando sea el tiempo de volver. Estamos habitando el espacio con paciencia. Sí, es parte también. Bueno, no nos alcanza y como les decía Arturo, en el video de bienvenida que no está, que se lo vieron en Instagram, andábamos un poco a golpecillos en los últimos episodios por una u otra cuestión y pues ya no nos terminamos de despedir. Sin embargo, pues para despedida estuvo la linda fiesta de aniversario, que muchas gracias a los asistentes, fue muy fructífera la asistencia. La verdad no esperábamos que llegaran tantos como el año pasado, pero pese a que el año pasado hubo lluvia, se mantuvo controlada y se rompió la piñata muy rápido, cosa muy triste porque realmente esperábamos que durara un par de golpes más y nada. La verdad es que la piñata la rompió una sola persona. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides. Mi nombre es Arturo Castro y esta temporada voy a estar trabajando como productor en Todavía no acababa, pero gracias, Arturo. Un Gallo para Asclepio. No, porque yo quería decir que lo de que la piñata se rompió muy rápido, no se rompió muy rápido. Una persona rompió la piñata. Y se quitó el trapito de los dedos. Me gusta que vamos empezando este episodio con disputas. O sea, sí, que se sepa que van a estar así jugositos, que nos vamos a pelear unos contra otros. Sí, ya, fuera la diplomacia. Vamos a insultar. No vas a insultar, es broma, el respeto ante todo. Y bueno, pues en honor a nuestro señor Giorgio Colli, querido, admirado filósofo de nosotros, que tiene por ahí un textito donde rescata algunos fragmentos griegos antiguos. Tiene una cita en griego que es Physis Cryptentai Philei,
que quiere decir la naturaleza ama esconderse, y en honor a este título es que volvemos con la frente marchita, como cantaba Gardel, a este primer episodio de la 4ª temporada. Pero no solo la filosofía, no solo la naturaleza ama esconderse, sino que la sabiduría está separada de todas las cosas. Y hoy, bajo el mandato de Mariana, vamos a intentar hacer ahí un diálogo interesante sobre las nuevas condiciones de la filosofía, ¿no? Cómo nos acercamos a la filosofía en nuestros días. Antes de eso, la rúbrica de nuestro programa, no olvide comentar, compartir, suscribirse, para nosotros es muy importante. Déjenos ahí, escríbanos aquí abajito cuál es la parte que más le ha gustado de lo que vamos a decir en este episodio, y platicarles que en esta temporada pues nos hemos puesto las pilas. Vamos a hacer una temporada un poco más pop, vamos a hacer una temporada en la que no prometemos nada, y sin embargo hemos hecho algunas programaciones para invitar a mucha gente. Esta temporada prometemos tener bastantes invitades, y si no, bastantes temas que tienen que ver ahí con asuntos tangenciales a la literatura, a la filosofía, incluso las ciencias, las tenemos por ahí presentes. El arte. Y las artes marciales, ¿no? Tenemos por ahí un capítulo pensado, dedicado a un gran filósofo. A un gran filósofo japonés hollywoodense, que ya, espérelo, por favor. Ahora sí nos pusimos las pilas, hemos hecho una sucinta programación para todos ustedes. Que se sepa que hay organización. Que se sepa que hay una organización, ya están ahí invitados, confirmadas, bueno, pues nada, un episodio en vivo, que vamos a tener ahí un episodio en vivo programado. No sé cuándo nos esté escuchando, pero estamos grabando este programa en el año 2024. Y para diciembre del año 2024, porque esto se va a quedar en internet para siempre, entonces hay que advertir que en diciembre del 2024 tendremos un episodio en vivo ahí en la librería Educal del Gómez Morín, en el centro de la ciudad de Querétaro, la ciudad más filosófica del mundo después de Atenas. La ciudad con más literatos del mundo después de el París de 1850. Vamos a tener por ahí un episodio en vivo. Si usted quiere pases para ese en vivo, escríbanos, porque vamos a tener el acceso controlado, y pues nada, y una gran invitación para transmitir en vivo. Ya veré ese episodio en vivo cuando sea que tenga que salir. Y pues nada, nos arrancamos, muchachos, ¿no? Antes que nada, he tenido muchos reclamos por parte de algunos gallo escuchas, así que me voy a dar la licencia de dar saludos a todos los que nos escuchan y han sido nuestros patrons. Muchos saludos a Betsa, a Fabi, a Cristian, a Angie, al buen Costa y a la mamá de Fabi que nos escucha. Tenemos una gallo escucha, que es mamá de Fabi. Nos escucha de manera frecuente. Saludos, doña Yola, que esperemos que esté muy bien, y saludos, doña Yola, y que le hayan dado sus stickers que le entregamos a su hija el día del aniversario. Y si no, por favor, escríbanos y le haremos llegar un par más, porque sí me reclamaron justamente unos días después de la fiesta de que ni un saludito ni nada. Yo, chingón, ya los he invitado a que estén en el set y todo eso. Y se hacen los oxisos, les dice sí, vamos, y como que dice, ay, no puedo, algún pretexto sale ahí. Me enfermé. Alguno de nuestros fans más acérrimos y fieles, que me consta, porque en su trabajo siempre pone nuestros episodios, además de otros podcasts, un gran podcast escucha, que es Leo Sarvide, artista y artesano que siempre nos escucha, Gaby Pins, Dana, que además de ser colaboradora es una gran amiga, gran escucha de nuestro podcast, y por qué no, a mis alumnillos chismosos que siempre andan ahí viendo a ver qué tal. También saludos a estos. También a mi hermano, saludos. Yo quiero mandarle saludos a mi mamá, mi abuelita, mi tía. ¿Ya nos escuchan ahora, sí? Sí. Bueno, sí, también a todos los gallo escuchas, a Andrés, que fue nuestro Patreon un buen tiempo, a mi hermano también, que fue Patreon. Ahorita ya no tenemos Patreon, sí. Tenemos unos cuantos.
pero ellos ya no. Sí. Ojalá nos sigan de manera frecuente en esta nueva temporada. 4 años ya. 4 años ya, vamos a revitalizar un poquito la imagen. Nuestro amado logo del gallo sigue. Y pues nada, vamos a arrancarnos con este episodio que nos ha curado de manera muy elegante, sutil y hermosa Mariana Llamas Pacheco. Mi nombre es Mariana Pacheco. Miren, respecto a la curaduría no les puedo jurar nada, tampoco fue de manera tan elegante y tan sutil, pero nace de preguntas reales, de esa necesidad de entender la filosofía desde afuera, porque cabe aclarar que acá tenemos a 2 licenciados en filosofía y profesionales de la filosofía, lo están logrando, ellos comen de eso. Pero yo realmente estudio literatura y he estado siempre más allegada a la teoría respecto al trabajo con los textos literarios, siempre he estado más allegada a la teoría enfocada hacia el arte, y este es como mi primer acercamiento al entender la filosofía, ¿no? Y me nacen preguntas de esto. Hay cosas que aunque esté en un podcast de filosofía, a veces digo, ¿qué es? ¿Para qué sirve? ¿De dónde viene? Y justamente muy, muy allegado al tema que vamos a tratar en este episodio, les voy a aventar una frase que no sé de quién es, pero la escuché en un reel de Instagram. Vano es el discurso del filósofo incapaz de curar cualquier afección del ser humano. Vano. Y justamente engloba las 2 preguntas principales que me gustaría abarcar en este episodio y que no se ciñen solamente a 2 preguntas, sino a un montón de cuestionamientos variados, ¿no? ¿En dónde está la filosofía? ¿En dónde la podemos encontrar? ¿Está escondida en algún lado? ¿Tenemos que encontrarla? ¿Tenemos que descubrirla? ¿Para qué sirve? ¿Cómo nos acercábamos a ella? ¿Cómo nos acercamos a ella? ¿Cómo han cambiado las cosas? Y en realidad este episodio no es un diálogo amable, es un duelo generacional entre la perspectiva de estos viejos rancios, de esta jovencilla contemporánea junto con estos viejos rancios. Entonces, sí somos 2 esquinas del round completamente distintas, porque para empezar, pues les digo, ¿no? Mi acercamiento hacia la filosofía es desde otros lugares y aparte, pues mi generación es distinta a la de estos viejillos rancios y que a lo mejor hoy van a amanecer miados una por eso. Viejillos rancios miados que huelen a polilla y a naftalina. No, cabe aclarar que todo esto es carrilla, no tengo nada. Cámara, Mariana, no, eso no venía dentro de la gente avanzada de Oye, Ardi, no me estés distrayendo, estoy tratando de explicar de qué se trata este abstracto episodio, que justamente lo que deseo es explorar, ¿no? Abrir una pauta en esta nueva temporada de qué estamos haciendo aquí, qué busca este podcast, de qué nos habla cuando nos habla de filosofía, y cuáles son los intereses de esta gente que está aquí sentada en esta mesa, y también ¿por qué estamos haciendo un podcast y no por qué ustedes como profesionales de la filosofía no están haciendo un paper de investigación o un no sé, un documento donde citen una vez más a Heidegger o a Nietzsche o a Platón o a Sócrates? Eso los hace Alan. Entonces, me gustaría mucho irnos acercando a cuáles son estas concepciones que tienen de la filosofía, que podamos generar una discusión alrededor de, que también podamos generar una discusión alrededor de estas nuevas formas que tenemos de acercarnos a los discursos filosóficos, que han variado muchísimo, ¿no? Y que las nuevas generaciones las están demandando. ¿Y por qué tenemos reels de Instagram que te explican filosofía en un minuto? ¿Por qué tenemos videos de YouTube que te explican a un autor en un minuto, en 10, en 15, en 20, en 30? O sea, las maneras en las cuales podemos acercarnos a la filosofía ahorita creo que son muy variadas, y me gustaría muchísimo, aparte de poder recomendar a los gallo escuchas para que también tengan otros acercamientos y que no monopolicemos el mundo de
de el internet con un gallo para Asclepio, pues también el entender por qué existen este tipo de iniciativas para difundir la filosofía desde otros lugares, ¿no? Entonces me quedo con esas preguntas, ¿no? ¿Dónde encontramos la filosofía en el presente? Y creo que como para poder ir haciendo estos contrastes entre dónde la encontramos ahora y cómo la encontrábamos antes, me gustaría mucho que recapitulemos, que sé que ya lo han platicado en el primer episodio, pero la memoria no siempre está fresca. Que me platiquen ustedes por qué se acercaron a la filosofía y cuáles fueron estos primeros acercamientos, a través de qué plataformas, de qué medios fueron, ¿no? Para también entender cómo difiere el mundo. Incluso si a mí hace 2 años me hubiera ocurrido, 3 años, estudiar filosofía en lugar de literatura, pues creo que la experiencia sería completamente distinta a la suya, ¿no? Y quiero entender un poco y que entiendan también los galloescuchas, no, esto tampoco es así de que mi episodio, sino que poder dar esa perspectiva de contraste hacia las personas que nos escuchan. Ya, nos ponemos confesionales. Adrián. Pues el acercarse a la filosofía. Pues la verdad es que sí, yo voy a ser muy rancio en este aspecto. Porque justamente cuando hablábamos un poco de este tema, antes de cuando estábamos programando todo esto, justamente Mariana sacó un poco a flote la forma en que, más bien, dónde está la filosofía y cómo se acerca uno a ella. La verdad, entre mis 20 años de diferencia, tal vez, con una generación actual, cuando yo me interesé por la filosofía, fue realmente a través de libros no especializados, evidentemente, y por las clases que tuve en la preparatoria. De manera extraña, empezamos a tener un contacto con libros de filosofía en la casa, a lo mejor primero por las enciclopedias estas gigantes que tenían antes las familias, y que a partir de ellas se sacaba la tarea, ¿no? Pues investiga, no sé, la vida de Platón y sus principales ideas, y está en estas enciclopedias, pues ya iba sacando todo, ¿no? Pero mi acercamiento, digamos, un poco más directo fue gracias a algunos libros que tenía mi hermano, que él es 1 año y medio más grande que yo. Cuando yo estaba entrando a la preparatoria, él ya iba en los últimos semestres, así que ya tenía un poco avanzada el conocimiento de las áreas del bachillerato de humanidades, en el que él estaba y el que yo no estaba tan seguro de inscribirme. La verdad, yo quería ir por cuestiones un poco más de ciencias, pero nunca fui bueno en biología. Estaba medio entre estudiar medicina o estudiar medicina veterinaria. Al final de cuentas, pues se cruzan ahí la literatura y los libros, y posteriormente se cruza la filosofía. Mi acercamiento con la filosofía es un poco a través de la literatura. Encontré también después en casa un libro gigantesco que tenía citas citables, y ahí estaba yo revisándolas para ver qué sentido tenía, ¿no? Pero me pareció bastante peculiar como una frase te cambiaba un poco el tapete. Mi acercamiento, evidentemente, les digo, es a través de los libros, no a través de libros directamente de filosofía, sino a algún manual, alguna enciclopedia, algún libro que estuviera en la biblioteca, de esos que medio te prestaban o que tenías que sacarle copias para más o menos ir a hacer tus tareas. Mi primer libro de filosofía que leí directamente fue uno de Platón que encontré en el centro. Había una feria de libros que se ponía de manera recurrente, y encontré ese librito de Platón que traía el Fedro y el Banquete. Y estaba así como de que, pues qué es esa cosa de lo que hablan del amor y todas estas cosas, y me interesé. Fue más un tema sincero por el que medio me inmiscuí en la filosofía, y justamente me pareció lindo porque unos años después, ya que entré a la universidad, ya estábamos
revisando a Platón, pues yo tenía mi edición barata de 30 pesos, eso sí, de pasta dura, muy lindo, y resultó que era la misma traducción que traía la maestra. Los de Grolier. No, la de Aguilar, que en los 80s fueron medios famosillos, hasta que llegó Gredos y los desfalcó. Y pues me pareció interesante, creo que todavía lo tengo el libro, no sé realmente dónde esté, pero estoy casi seguro que debe andar por la casa. Y digamos que en contraste, o a lo mejor como primer acercamiento, respondiendo en primer lugar a esta pregunta de cómo nos acercamos, pues sí, lo mío sí fue muy tradicional, fue a través de la escuela, a través de libros que teníamos en la casa, a través de mi hermano también, y en gran medida por un profesor que también había estudiado justamente aquí en Querétaro, y con el que tuve ciertas afinidades, porque también conocía a los maestros que posteriormente serían maestros míos, así que también el estar estudiando filosofía en Querétaro se debió en gran parte a su influencia, de que pues ve mejor para allá, esta cosa, lo que quieras, conozco a tal, te puedo hablar sobre marxistas. Ahí me dio un poco, fue un poco más el guía antes de llegar a estudiar acá. Digamos que ese fue el acercamiento inicial, no nada fuera de lo ordinario, pero bueno, ya hablaremos un poco más de los videos y estas cosas. Y también hablaremos de cómo ese ordinario cambia, ¿no? Porque Sí. también ahorita, pues ya, ¿qué significa ese ordinario? Sí. ¿Cuál es la experiencia ordinaria a través de las cuales las personas se pueden estar acercando a la filosofía? Uh-huh. Sí, justamente. Creo que lo ordinario de antes incluso puede ser pensado, ¿no? Como un extraordinario de la hora. Ajá, sí, y creo que también una de las cosas que a lo mejor pueden llegar a acercarte, pues no, a la filosofía, siempre te acercas a lo mejor por la literatura, por el arte, por el cine. Creo que es raro que realmente llegues directamente a la filosofía como tal. No, se me haría un poco difícil creer de que ya me fui a leer filosofía. Luego me entra bien potente el alma de poeta, así de que, y te iba a decir así como, pero te acercas a la filosofía porque tienes una pregunta que te mueve, algo que te inquieta, que te hace querer saber más. Y luego dije, güey, ya. Hay algo. Has leído muchos poemas. No, pero siempre hay una pregunta sincera que a lo mejor tienes desde niño, que a lo mejor no terminas por contestar, o cualquier cosa, ¿no? Puede ser una pregunta tan sencilla como quién es, tan sencilla, pero tan complicada como quién es Dios, quién creó a Dios y todas estas cosas, que evidentemente tus padres no te van a yo pensé que iba a ser una pregunta tan estúpida y sencilla como ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? ¿Qué es el ser? ¿Ser o no ser? Sí. Fíjate que yo me acuerdo de mi primer como acercamiento, más bien como mi primer debate interno filosófico. Ajá. Que ahora lo veo desde fuera, cómo me hacía esa pregunta y digo, no mames, o sea, estaba teniendo un cuestionamiento, ¿no? Y suena, es una pendejadísima, pero no sé si ubican esta canción que dice, cuando apenas era un jovencito mi mamá me decía, no la busques, hijo, muy bonita, busca amor. Ajá. Nada más que amor. Sí, la cantaba Don Ramón. Y decía algo así porque lo bonita se le quita. Ajá. ¿No? Y algo así. Y me acuerdo que yo sí me entraba en un loop mental cuando decía, o sea, no hay que buscarla muy bonita, pero sí es un extra. O sea, lo que tienes que buscar son los sentimientos. Ajá. Pero si aparte de los sentimientos hay una apreciación estética, entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con esa canción? ¿Se destruye o no se destruye? O sea, de verdad. No se busca amor, nada más que amor. Pero bueno, o sea, es amor, ya lo encontraste. Esté bonito o no esté bonito. Y si distinto. Buscas amor y aparte está bonita. Bueno, pues eso ya es. O sea, no es algo ni siquiera en lo que considere ahorita, ¿no? La pregunta ya quedó trascendida, pero sí me acuerdo que me conflictuaba. Yo de verdad decía, ¿y luego qué pasa? ¿Se suma o no se suma? Y entonces fue después, no sé, me acuerdo hace como 2 años yo creo, que me reconecté con esa canción y volví a tripear lo que pensaba cuando era niña y fue como, ¿qué pedo, no? Ya me estaba haciendo preguntas que era como,
¿Y la estética dónde queda? Una estupidez, pero es mi recuerdo. Pues justo estoy escribiéndole a nuestro querido Oscar Merino. Mi primer acercamiento que sí, justo, no fue un acercamiento directo. Yo durante toda mi tierna infancia, mi primera infancia fue un ñoño. Yo vivía enfrente de una biblioteca pública municipal. Y la verdad es que uno de mis divertimentos, me juntaba con los malandrines del centro del pueblo, ¿no? Malandrines en un sentido parcialmente lindo, porque son personas muy queridas y entrañables de la infancia, pero andábamos en patineta, intentábamos hacer graffiti, escuchábamos, nos juntábamos a comer siempre en casa de uno, de otro, y veíamos MTV, Limp Bizkit, Linkin Park, Korn, Britney Spears, porque no había una frontera clara entre la música como ahora, que hay que definirse sí o sí. Y creo que ya lo he contado. El asunto es que yo me juntaba con estas personas, hacíamos las cosas propias de una persona de 12 años que no tenía internet ni celular, andar en patineta, aterrorizar al pueblo, ese tipo de cosas. Pero dentro de mí me encantaba ir a la biblioteca. Y siempre iba a la biblioteca y leía un chingo. Si bien mis padres nunca me acercaron los libros directamente, siempre tuve apoyo. Me pasaba los veranos en la biblioteca, me pasaba las vacaciones de Semana Santa y de diciembre en la biblioteca, y leía y sacaba libros. Tanto así que cuando hacían limpieza en la biblioteca me regalaban libros los bibliotecarios, porque ya conocía, tenía playeras que me regalaban los de la biblioteca, que les daban a ellos como administradores de la biblioteca, y yo siempre estaba ahí y me daban sus playeras. Tú ya cuentas como personal, mijo. Como si yo fuera del eres de la planta administrativa. Ajá, de la sindicato. De la biblioteca. No, yo ya sabía exactamente dónde estaban todos y cada uno de los libros, porque pasaba, yo creo que de lunes a viernes al menos 2 horas en la biblioteca. Siempre estaba en la biblioteca y leía lo que sea, cualquier pendejadas, monografías, reseñas históricas de crónicas de un pueblo de quién sabe dónde, cualquier cosa. Yo era un gran lector, todavía a fechas recientes lo digo, que la época en la que yo más leí fue al final de la primaria, toda la secundaria y toda la prepa. Nunca en mi vida leí tanto como yo lo hice en esa época, ni siquiera cuando estudiaba filosofía, ni ahora, nunca leí tanto como en esa época. Yo leía y luego llegó a la familia la primera computadora, y en esa primera computadora venía una biblioteca que era la Enciclopedia Encarta, Microsoft Encarta, y leía artículos en Encarta. Entonces me la pasaba leyendo, pero leía cualquier pendejada, leía reseñas, leía libros, leía literatura, principalmente literatura. Y entonces yo tenía en la preparatoria, en el bachillerato, talante de ser un monstruo egoico, había leído un chingo, que leía un chingo, que era un ávido lector, y era retador con los profes y era retador con los alumnos. Me acuerdo mucho, no recuerdo el nombre, tenía una compañera que era testigo de Jehová y me mamaba tener debates con ella, pero con este asunto de voy a hacer que se trastabillen tus creencias sobre Dios. Entonces yo me asumía como ateo desde muy temprana edad, pero de esos ateos juveniles, reaccionarios, reactivos, etc. ¿Quién hubiera pensado que ahora una de mis lecturas favoritas son Mircea Eliade? La Biblia. Y la Biblia. ¿Quién lo pensaría? Pero me encantaba ser este personaje retador con mi compañera, que lo único que hacía era profesar una fe y yo iba y trastocaba las cosas. Tanto así que mis compañeros, hay un compañero que es biólogo, ahora un doctor en Michoacán, Gonzalo. No sé si escuché este podcast o no, la verdad es que nunca más lo volví a ver. Me decía comunista, porque yo tenía ideas comunistoides en la prepa, no porque yo hubiese leído a Marx, sino porque era un ávido lector y decía, es que esto no me cuadra, esto del capitalismo no suena. O sea, yo no tenía ningún fundamento básico, no tenía nada claro, pero me mamaba echar desmadre.
Y entonces yo tenía una gran duda entre estudiar antropología o filosofía. Jamás tuve una clase de antropología, jamás conocí a un antropólogo, jamás tuve una clase de filosofía, jamás conocí a un filósofo, pero yo ya había entendido que iba a estudiar o antropología o filosofía. Y tuve buenos acompañantes en el bachillerato que se decantaron por decirme casi unánimemente, aunque ellos no se hablaban entre sí, de decir: estudia filosofía, no estudies antropología. Si esa es tu duda, decántate por estudiar filosofía, no antropología. Pero yo no sabía ni siquiera qué era, yo no sabía de qué se trataba, yo ni siquiera sabía que filosofía es amor a la sabiduría. No tenía ese tipo de idea porque nunca llevé una clase de filosofía de bachillerato dada por un contador, jamás la tuve. Y de pronto llegué a la filosofía, tuve mi paso por la música, tuve mi paso por las artes, me dediqué mucho tiempo a la música, incluso me pagué mis primeros viajes siendo músico, pero nunca fue mi intención dedicarme profesionalmente a la música. Siempre o voy a ser antropólogo o voy a ser filósofo. Ahora estoy profundamente agradecido por el camino que ha tenido mi vida de no haber sido antropólogo. Yo también quería ser antropólogo. Y de dedicarme a la filosofía. Pero sí, justo fue por un camino de haber sido un lector, un precoz lector. Oye, me llamó mucho la atención esto que dijiste de que aunque no tenías ningún sustento teórico o no sabías exactamente a qué te estabas ciñendo cuando decías que eras un ateillo, que necesitabas que mis compañeros me identificaban como comunista. Claro, pero me llamó mucho la atención la parte en la que hablas de lo importante que era para ti el generar como discusiones que rompieran con las ideas de las personas, ¿no? Y creo que ese es un eje que no deja de mover a la filosofía, ¿no? No está chido porque la hice llorar un par de veces en los recreos. Digo, sí, no está chido. No me acuerdo el nombre de esa compañera, pero sí lloramos alguna vez, lloró ella, porque discutíamos, porque platicábamos, y me acuerdo que se juntaban adentro del salón los compañeros y platicábamos así como si fuéramos el concilio de Nicea, y le decía: no, eso no está, bla, bla, No, y en efecto no está chido cuando no haces estas confrontaciones desde el respeto, ¿no? Y desde el entender que tampoco puedes llegar a romper todos los cimientos de una persona ideológicamente hablando, pero creo que al menos en esta visión que tengo como de alguna manera externa de la filosofía, para mí es muy importante que no solo la filosofía entendida como la historia de la filosofía, sino también cómo se han convertido en estudios críticos, en estudios sociales, en cómo de pronto ya se comienzan a internar realmente en muchas de las cosas que nos constituyen actualmente. Es cómo existe para hacer preguntas que desarticulen los discursos, ¿no? Entonces, desde que lo dijiste así de morrillo, ya queriendo, a lo mejor no sabías cómo hacerlo, obviamente, y no lo hacías desde el respeto, pero ya estabas, ¿no? Haciendo esa pregunta que decía: ¿por qué das por sentado? Soy jodón. Exacto. Soy jodón. Y para hacer filosofía creo que tienes que ser muy jodón. El que ya le preguntes a alguien y lo pongas en jaque, o te preguntes incluso a ti mismo, es ya ser jodón. Yo le digo a mis alumnos ahora, es que el talante del filósofo no es el de ser un profesional sapiente en algo, sino el talante del filósofo es el de un niño de kinder que dice: ¿y por qué? ¿y por qué? ¿y por qué? ¿y por qué? Tiene más que ver con eso que con un tirador de netas. Es más, tiene más del niño que dice: ¿y por qué te gusta el agua? Y no decir: el agua es H2O. Porque tú tampoco vas a externar una verdad, ¿no? Entonces te estarías contradiciendo. O sea, tu labor es justamente hacer la pregunta que permita que las cosas se desarticulen y que encuentren a lo mejor nuevos caminos, otras respuestas, o incluso una explicación a sí mismas, ¿no? No todo se tiene que destruir, pero sí se tiene que encontrar la justificación dentro de sí. Y preguntabas al inicio que dónde se encuentra la filosofía. Pues mira, la filosofía la inventa este tipo llamado Pitágoras, se encuentra en Tales y se acabó con Heráclito y Parménides. Fin del episodio. Gracias, siguiente pregunta. No, creo que más bien abres un camino muy importante
al hacer tu pinche bromita pendeja. Soy el miembro más agresivo de este grupo, sin duda. Sí. No, pero... Estos chavos de ahora ya no respetan mis canas. A los viejillos rancios. Viejos rancios. Órale. Seguro ya se mearon, ¿verdad? Huele a miados del estudio. Ay, pues perdóname. No es cierto. Aquí cabe aclarar que no huele a miados el estudio, huele bastante rico todo este espacio. Gracias aquí al señor productor Arturo que nos abre las puertas de su casa con este bello estudio. No huele a miados. Pero déjenme retomar después de mi falta de respeto, que justo, aunque lo digas como una broma, de pronto cuando lo ves desde una perspectiva académica, desde lo que te enseñan en la escuela, desde una clase de filosofía en la secundaria, en la preparatoria, después llegas a la universidad y todo lo que te tienden a enseñar de teoría, y creo que en este caso no solo de la filosofía, pero nos vamos a centrar hacia allá, es como una cronología que inicia y termina en distintos puntos y que necesitas memorizarla y que necesitas saber nombres y necesitas saber fechas y necesitas saber cómo se llamaba la escuela de tal filósofo y entiendo lo que es importante para darle un contexto, pero también en esta pregunta para darle un contexto, una historia, una genealogía, un punto de partida, un origen, pero creo que también de alguna manera me parece reduccionista pensar la filosofía solo como la historia de la filosofía, ¿no? En dónde se encuentra, pues también dejar de decir, pues en los libros, ¿no? O sea, también me clavé mucho en esta investigación también O con los filósofos. También puede ser. ¿Dónde se encuentra la filosofía? No necesariamente con los filósofos. ¿Y qué es un filósofo realmente, no? El que estudió filosofía, el que tiene el título que dice señor filósofo, o sea, son como que de alguna manera la filosofía me remite mucho a este concepto del arte, que es tan difícil de ceñir y de encontrar una definición y que esa definición no cambie todo el tiempo, y que no se reconstituya todo el tiempo. Entonces sí me pone también en conflicto y me gustaría escuchar su perspectiva porque yo he encontrado la filosofía en otras partes, ¿no? Encontré la filosofía igual que Adrián Ardila y acá. O sea, la literatura me acercó a pensar que te podías hacer preguntas, ¿no? A mí me llegó la filosofía a través de cuentos, de novelas, Claro. Entonces también... Sí. Y me costaba muchísimo trabajo entenderla de un libro, y entonces llegó un punto en el que decía, por más que me guste hacerme preguntas, la neta, estoy leyendo este libro del señor Heidegger y no entiendo nada. Y entonces, pues tal vez la filosofía no es para mí, ¿no? Y fuera de estas, o sea, también entender de su parte, fuera de estas líneas del tiempo y de la historia de la filosofía, ¿dónde está la filosofía, no? Fuera de solo pensar en inicia con Parménides y termina con otro güey. De nombre griego también. Es que justo yo, el mayor parangón que puedo hacer es con el arte, específicamente porque... Y lo digo así como un parangón, no estoy diciendo que sea lo mismo, pero es que ocurre una cosa muy rara cuando te haces o te dedicas o te pretendes teórico del arte o historiador del arte, porque la pregunta profunda es ¿qué carajos estudia un historiador del arte? ¿Qué caramba es lo que hace un teórico del arte? ¿Cuál es el producto? Porque entonces... Pues, no sé, un naturalista lo tiene claro, ¿no? Estudia la naturaleza, las plantas, las piedras. Un veterinario lo tiene claro, estudia la salud de los animales domésticos. Un médico lo tiene claro, pero ¿qué es lo que estudia un historiador del arte? Es una vastedad inconmensurable, porque no hay un objeto claro de lo que estudia el historiador del arte. Piénsalo como que cuál es la frontera que distingue entre la historia tradicional, entre la historia convencional, no la historia de Miguel Hidalgo, los niños héroes, José Ortiz de Domínguez, y la historia del arte. Hay una cosa que, pese a lo que la intuición pudiera decir que la historia del arte estudia contextos, justo no, la historia tradicional lo que estudia son contextos. La historia del arte lo que estudia son producciones vivas en el presente, no contextos del pasado. Estudia un objeto que se construyó hace 300 años, pero que lo estudias hoy porque es presente, no es el contexto de 300 años. La gente
que va a un pinche museo a ver a la Mona Lisa, no le importa la pinche Mona Lisa del Renacimiento, le importa la Mona Lisa del presente. No te importa si Goya era español o era francés o era lo que sea, lo que importa es el enfrentamiento del presente que tienes con la obra de arte. Entonces es una cosa extraña. Y peor aún cuando hablas de la danza o cuando hablas de la música, porque la danza y la música son cosas que tienen que ver con el intérprete mismo del presente, no con la canción del pasado de cuando se construye, no con Bach, del Bach de hace 400 años, sino con el intérprete presente del que estás escuchando la pieza. Entonces se vuelve una cosa inclasificable lo que hace el historiador del arte. Lo mismo podría pasar con la filosofía, porque cuando volteas a ver a los filósofos y lo que hacen es ver la historia de la filosofía, no están viendo una historia muerta y mórbida que ya se quedó ahí en el pasado, sino que aquello que dijo Platón hace 2500 años sigue siendo vigente en el presente, y no estudias al Platón de hace 2500 años, sino que estás estudiando al Platón que te habla hoy. Y no te importa Platón, no te importa si Platón tenía esclavos o si tenía una escuela o si era calvo o tenía una rubia melena. Lo que te importa es lo que te habla del pensamiento hoy. Por eso me parece que hay un parangón, no en lo que pasa, no en lo que produce el arte, no en lo que produce la filosofía, sino como externo, que preguntes qué hace un historiador del arte, qué hace un filósofo, qué hace un teórico del arte. Pues habla cosas vivas, habla cosas del presente. El filósofo no es un nigromante, sino habla de cosas que están total y completamente vivas. Ahí tengo otra duda. Okay. Como si estamos hablando de las cosas que están vivas, y no digo que no valga la pena hacer este recorrido por la historia de la filosofía, porque claro que lo vale, pero también en hablar de cosas que están vivas, a mí me parece muy importante también voltear a ver a los autores que están hablando de esas cosas vivas conforme emergen también, ¿no? Porque también hay cosas que, a pesar de que Platón dijo cosas maravillosas, ya no las abarca Platón, ¿no? Porque estamos en un mundo distinto al que habitó Platón. Claro. Y hay cosas que Platón no nos dijo en su momento porque no las veía y porque no las estaba viviendo, ¿no? Exacto. Entonces está chido que conozcamos a Platón y que lo entendamos y que lo releamos desde el presente. Pero también, ¿en qué momento esta búsqueda se centra también en lo que está pasando directamente en el presente, lo que pueden enunciar las personas que están pensando en el presente, que están haciendo filosofía en el presente? Por eso me parece que hay un parangón muy importante respecto del arte, porque, a ver, no te importa lo que vivió la gente que escuchó la consagración de la primavera de Stravinsky, que lo abuchó y lo aventó y le echaron zapatazos, sino que te importa la consagración de la primavera de Stravinsky hoy. No te importa Stravinsky, te importa la canción, te importa la danza, te importa Nijinsky, pero lo que bailas hoy, lo que interpretas hoy. Pasa esta cosa muy curiosa con el arte, específicamente porque con la literatura tienes un objeto que es un producto, como lo podrías pensar. No tiene que ver con la encuadernación, sino que tiene que ver con los límites del lenguaje. La pintura no tiene que ver con la capacidad del pintor, sino con los límites del lienzo. Pero cuando hablas de música o cuando hablas de danza, tiene que ver no con el formato del disco, del LP o del no sé qué, sino con la capacidad del ejecutante, del intérprete, con la danza. Una danza muere cada vez que se deja de interpretar y revive cada vez que se vuelve a interpretar. Lo mismo pasa con la música. Pues eso es lo mismo que pasa con la filosofía. La filosofía, cada vez que la lees, revive, y cada vez que la olvidas, muere y revive y muere. Por eso me parece que es muy parecido a lo que pasa con la danza y con la música. Y cada vez que la lees desde una pregunta, ¿no? No como un ente muerto que se responde a sí mismo y que al cual no le puedes preguntar absolutamente nada nuevo, ¿no? Yo me acuerdo cuando daba clases, cuando empecé dando clases de filosofía en la prepa, yo me iba directamente a los textos. Ahora mutilo textos y muestro textos mutilados, nada más para que se acerquen a la filosofía, pero antes yo los obligaba a leer Platón. Y me acuerdo una vez, tenía yo 2-3 años dando clases, y los obligué a leer el Cratilo. Y estábamos leyendo el Cratilo, una lectura guiada, ellos lo llevan, yo voy guiando, interrumpimos, interpretamos, interpreto, los guío, los jalo. Y me acuerdo que yo estaba leyendo el Cratilo y de pronto en clase, con el pinche libro, me quedé en silencio leyendo yo solo. Estaba con alumnos, eran las 2-3 de la tarde, estaban los chicos y me quedé leyendo yo el libro, así es.
bla, 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 y de pronto vi un texto que yo había leído 2-3 veces más, de pronto noté algo que nunca había leído en el pinche Cratilo y me quedé callado porque dejé de dar clases y estaba leyendo a Platón para mí, hasta que una voz de una chica interrumpió y dijo, pinche loco, y me cagué de risa. Me cagué de risa y dije, ya no mames, perdónenme, es que encontré cosas que nunca había visto en este pinche texto. Sí, Y dice tu alumna, tú todavía más pinche loco, güey. Sí. Ese viejo rancio. Pero a ver, no tiene que ver con la filosofía. Cada vez que hables un libro, el libro es el límite del lenguaje del libro, no son las palabras, no son la pastada, no es el formato objeto del libro, sino cada vez que abres el propio lenguaje es el límite con el que te aproximas al libro. Y la nueva mirada, ¿no? Con la que te acercas. Nunca, como dice Heráclito, semos y no semos. No. Vámonos, así comentó. Que ahora, a lo mejor en retrospectiva, estaba acordando también esto que dices de hablar de las situaciones propiamente que vivimos, sociales, políticas, etcétera, hacer filosofía a partir de todas estas circunstancias. Creo que incluso hasta una revisión parte de estas perspectivas que nos determinan como ser humano en México, en Latinoamérica, en el 2024. Pero creo que también lo interesante, lo importante, y esto lo llegué a aprender de manera a lo mejor posterior a los años de carrera, era tratar de evitar estos anacronismos que están ahí como que a la orden del día. Esta cuestión, yo llegué a ver hace unos cuantos años una crítica muy fuerte a Aristóteles, casi quemándolo y criticándolo fuertemente porque en algún punto de sus libros estaba hablando a favor de la esclavitud y que cómo es posible que lo sigamos leyendo. O sea, es una cosa un poco absurda querer traerlos y tratar de leerlos con nuestra visión. O sea, obligarlos a hacer esto, una interpretación demasiado forzada por parte de una tradición de la que somos parte, medianamente pertenecemos, occidentales, no occidentales, modernos, no modernos, pero creo que esto es lo interesante o lo importante también de la cuestión de la historia en la filosofía, y a veces mantenerse en una tradición para evitar estas cuestiones que nosotros mismos podemos achacarles, que a nuestros ojos serían criticados fuertemente, pero que en su momento, y no es por justificarlo evidentemente, pero que pues era parte de las circunstancias. Tal vez a nosotros nos van a criticar en algún tiempo, no sé, pues seguramente sí. Usar algodón en vez de alguna otra cosa, y cómo es posible que todos ellos hayan estado usando algodón, que estuvieran fumando tabaco, cuando el tabaco en la actualidad es algo absurdo y sin sentido y todo esto. Creo que a veces se presta, sobre todo cuando no hay una formación filosófica, no es por desdeñar ni mucho menos, porque la verdad es lo que les habíamos comentado en algunos otros episodios, muchas veces nosotros como estudiantes de filosofía sí somos muy recelosos de la formación. No te lo van a decir abiertamente, pero seguramente es cosa de rancios. escucharás más no nada más en nuestra generación, sino en posterior. O sea, si alguien llega en una generación actual, si quieres, y se autodenomina filósofo o crítico, pensador, dices, y luego ¿de dónde te la sacaste, papi? Si hay una, y creo que es un de parte de la formación, no es generacional, es completamente de la formación filosófica. Como si llegara alguien y te dijera, es que yo escribo novelas, soy un gran escritor, y fuera la novela más rancia que pudieras escuchar, y dices, pues sí, Fabi, eres escritor, pero no chingues, ¿no?
Y vaya, hay estas confrontaciones que a lo mejor uno se ve, choca con ellas, ya un poco más fuera de la cuestión académica, fuera de la misma academia, de la facultad, después de haber estudiado. Y esa, nada más Ajá. una aclaración, la parte en la que hablé de lo académico no hablaba solo de la parte de la formación universitaria Ajá. o profesional, sino también la manera en la cual se plantean muchas de las clases de filosofía dentro del mundo académico, ¿no? Que ese mundo se constituye desde pues, todo el tiempo que te estás formando dentro de un sistema educativo, ¿no? Cómo se da una clase de filosofía en la secundaria, en la prepa, pues muchas veces responde mucho más a esta necesidad de mostrarte una línea del tiempo de autores que una posibilidad de explicarte cómo hacerte preguntas, ¿no? O sea, cómo pensar. Justo por eso inicié con esta frase en la cual hablaba de la importancia de que que la filosofía mueva algo, ¿no? O que cure algo, o que alivie algo, ¿no? Como también esta necesidad de que la filosofía trastoque cosas y no solo te muestre y mueva cosas y haga preguntas y rompa ideas. Creo que también, es que también creo que también hablábamos un poco de esto antes. A lo mejor todas estas cuestiones del trastocar, del mover, es parte de la romantización que se ha hecho de la carrera. No es que no pase, no es que no suceda, no es que no caigas en crisis, pero es al igual que otra carrera. Incluso decía una maestra, estudiar filosofía es como estudiar cualquier otra cosa. Pueden seguir y si no siguen van a dar clases y van a ejercerla a su manera. Y hay gente que se va a dedicar a la investigación y eso es lo que va a estar haciendo. Y van a dedicarse a lo mejor a nada más a traducir o pelearse por un concepto, porque es parte de esa formación. Creo que tan amplia la formación como filosofía que te da la posibilidad tanto de inclinarte a este lado, creo que un poco romántico o idealizado de la carrera, como por dedicarte como un burócrata y estar trabajando para el gobierno y para una institución y decir aquí están mis papers y aquí está mi investigación y aquí y seguramente ese tipo tal vez nunca tuvo una crisis existencial o no lo tocó, pero realmente sigue amando la filosofía como el primer día que entró a clases. Estoy de acuerdo, por eso siempre digo, somos profesionales de la filosofía, no licenciados. Eres un profesional de la filosofía, estoy totalmente de acuerdo. Sin embargo, más allá del asunto del espíritu del romanticeo de la filosofía, sí me parece que hay ejercicios dentro de la filosofía en la que la filosofía ha intentado ser, por el propio devenir histórico de la historia del pensamiento filosófico, una suerte, quizás era una exageración, decir de terapéutica, una terapia en el sentido de confrontación con uno mismo y curarse con uno mismo. Y no me parece que lo sea, porque en el sentido popular, y entonces quiero jalar a partir de esto otras cositas, que sea nada más un asunto romántico, porque la misma gente dice, ¿cuál es tu filosofía de vida? Y cuando se refieren al asunto de cuál es tu filosofía de vida, me parece que detrás hay un asunto que pasó hace 2000 años, que fue el helenismo en ese asunto en el que la filosofía rompió con los asuntos científicos de la investigación científica del mundo. Científico me refiero a que querían saber qué carajos es el mundo, qué es todo lo que está fuera de mi cuerpo, qué es todo lo que está fuera de mi piel, qué es la física, qué es la naturaleza. Y de pronto llega este asqueroso señor llamado Sócrates y empieza a decir, lo importante es lo que hay adentro de uno mismo, la virtud y la moral y la rectitud y bla bla, y luego los helenistas a su modo renuncian diciendo no, ¿cuál es la mejor manera de vivir? Y es donde empieza este trastoque de decir la filosofía como una forma de vida, y no en un asunto romántico, sino personas que se lo toman en serio y decir, la forma de vida pues es esto, ¿no? ¿Quieres pasártela chido? Independientemente de cualquier cosa, quieres pasártelo chido, pues enfócate al placer, no tener sed, no tener hambre, no tener frío, o olvídate de las construcciones sociales, vive como vive en la naturaleza, vive como viven los perros, no hay familia, no hay religión, no hay impuestos, no hay Estado, no hay César, no hay nada, vive ahí con los compas y conviviendo con los compas y peleándose por los pollos a ver quién come más y con quién come menos. Entonces,
no me parece solo un ejercicio romántico, sino creo que de fondo sí hay algún intento histórico, al menos de la filosofía, de entenderse a sí misma como una suerte de terapia, como una suerte de confrontación de la forma de vida respecto del mundo. Y lo digo porque Mariana al inicio decía que ¿dónde se encuentra la filosofía hoy? Bueno, pues la filosofía no necesariamente se va a encontrar en los libros, quizá, como tú dices, depende del talante del que se va a dedicar a estudiar filosofía, donde la va a encontrar. Pero pues no es una casualidad, porque incluso mismo este podcast, esta mesa, este espacio ha sido construido o concebido, por lo menos en su construcción, de intentar platicar de filosofía, hacer filosofía, construir filosofía o divulgar filosofía para gente que no necesariamente se dedica a la filosofía. Entonces, no como un asunto romántico, sino que la filosofía sí se encuentra no necesariamente en los bagajes tradicionales de lo que entendemos por filosofía. Creo que a lo mejor yo lo veía bajo esta consideración que nos planteaba Mariana de qué es lo que te lleva a la filosofía. Porque incluso dentro, y yo lo veo así, a lo mejor cada quien habla como le va en la feria, dentro de esta romantización de los mismos ejercicios filosóficos, lo que quieras, es como de que, bueno, pues no es tanto así, es más la cuestión académica, ¿no? O sea, claro. O sea, es una ruptura entre la proyección que tenías. No, y también es la misma pendejada. Yo tengo una compañera en el trabajo que es muy querida y que es muy buena y es la maestra Miel, y que alguna vez hice un proyecto escolar que tenía que ver con huertos y con hortalizas, y plantamos lechugas y brócolis y cosechamos, y me dijo, ella da clases de filosofía, no se dedica a la filosofía, pero es la maestra de filosofía, y es la maestra Miel, y muy querida, y ama a todos, y todo le parece bonito, y a todos le dice, es que esa es la filosofía. Y me dice, vas a poner lechugas, es que esa es la filosofía. Y yo, no señora, no mames, voy a hacer un pinche proyecto para que estos morros aprendan a cosechar lechugas y cuando sea el apocalipsis zombie puedan vivir de lechugas, no mames, vamos a hacer cosas prácticas que tienen que ver con la vida. Es que eres filósofo, y ahí está la filosofía. Y a mí me da mucha risa, pero entiendo por qué la gente dice, ¿cuál es tu filosofía de vida? Cuando lo hacen me da mucha risa, me parece como pueril, absurdo, bobo, pendejón, todo lo que tú quieras, pero sí entiendo que hubo un momento histórico en la filosofía, que la filosofía fue el modo de vida del filósofo. La filosofía estaba total y completamente relacionada en una forma en una forma de pensar y en una forma de llevar a la vida práctica esa forma de pensar, y si eso no es una congruencia terapéutica, entonces no sé qué sea. Fíjate que ahorita te paso nada más para hacer me vino más a la mente, creo que este robo que te hace de cuál es tu filosofía de vida, creo yo que parte más de los 80s, 90s, cuando comienza esta cuestión y más de la superación personal. Es decir, que se empiezan a robar los términos de la filosofía y todas estas cosas, y empiezan con eso de ¿cuál es tu filosofía? Porque incluso Michael Jordan tiene Mi filosofía de vida, un libro que sacó en los 90s y que se hizo muy popular, y en los cuales ahí decía, no, pues es que mi forma de vivir es que es hacer ejercicio, todas estas cosas. Ok, pero creo yo que va un poco más por ese hurto que hace la superación personal y que está pasando en la actualidad. Seguramente has escuchado esa mamada de que soy tu coach ontológico, así chinga tu madre, ¿no? Y eso como, ¿de dónde? O qué vergas, o ¿de dónde sale? En lugar de que te enojes, deberíamos de estar haciendo eso en lugar de tener podcast. Es lo que estaba pensando, estábamos, ya estaríamos sacando, ya nos estaríamos a nuestros queridos Patreons, y que se va a nutrir evidentemente de la filosofía. Pero ahora sí, y aquí tendríamos que ponerlo en balanza, ¿no? Es un acercamiento a la filosofía, pero ¿a través de qué? ¿Con qué fin, no? O sea, esta cosa de que no, pues a través de la filosofía alcanza no, yo creo que ya nos acercamos y ya hay que agarrarlo por los cuernos como forcados. Nos acercamos a lo que Mariana quería que platicáramos en este episodio. Sí. Estas formas. Esas formas. Tengo muchas cosas que preguntarles todavía. Ya acabamos. Estoy en conflicto en algunas cosas.
creo que vale la pena también aclarar que en este mover algo no necesariamente hablaba de una crisis existencial que tiene que ser violenta, ¿no? Claro. O que alguien tiene que Eso lo de puso él. repente perderse en el... no encontrarle sentido a nada y destruir su mundo a partir de decir algo movió en mí la filosofía, ¿no? Creo que habla mucho también de esta posibilidad de hacernos preguntas ante el mundo que nos han dado como inamovible, ¿no? O sea, creo que siempre hemos estado inmersos dentro de épocas que tienen discursos, ¿no? Ujú. Y me parece muy interesante este papel de la filosofía para mover cosas, no como una respuesta que se le da al mundo en el cual habitamos, sino como esta posibilidad de hacerle una pregunta al mundo que nos han dicho que así existe, ¿no? Entonces, creo que es una de las cosas que a mí me parecen muy fundamentales y no como en un talante de motivación personal o de decir, es que esta es mi filosofía de vida, sino en el pensar, en este amor por el Échale conocimiento, ganas. en esta necesidad de hacerle preguntas a las cosas para comprenderlas, cómo encuentro una forma de cuestionar el mundo en el cual habito, ¿no? Y eso nos lleva pues justamente a pensar que todo eso en lo cual nos dijeron que estamos encerrados probablemente tiene una posibilidad de que lo pensemos por fuera de, ¿no? A través de preguntarnos cosas básicas, ¿no? ¿Quién lo dijo? ¿De dónde viene? ¿Por qué actuamos como actuamos? ¿Por qué nos dijeron que la única posibilidad era el capitalismo? ¿Por qué nos dijeron que la única posibilidad era ser hombres o mujeres? ¿Por qué nos dijeron que la única posibilidad era la heterosexualidad? ¿Por qué Es nos natural. dijeron? No digas mamadas, Arturo. Viejos rancios. Yo sabía que se iba a poner muy bueno esto. Hay cosas que están diciendo que sinceramente sí de alguna manera chocan con las cosas, con las concepciones que yo tengo. Pero creo que eso también es interesante, ¿no? Entender de qué manera pues tenemos visiones distintas de las cosas a través de que ni siquiera las vemos desde el mismo lugar, ¿no? Tú me lo dijiste hace un momento. ¿Qué pasa con las personas que se dedican a la filosofía y cómo desde una tradición les enseñan que ciertas cosas son importantes, ¿no? Y de qué manera también influye que ustedes vivieron adentro de esa tradición, se educaron adentro de esa tradición, y yo estoy afuera y yo digo, hay un chico de cosas que me valen madre, pero porque sinceramente no me educaron así, ¿no? Y si me lo trataron de decir, fueron 3 profes de literatura y luego llegaron otras personas que me parecen increíbles, que me dijeron, mira, no quieras, y, ¿saben? Creo que también el lugar desde el cual nos hemos educado y nos hemos acercado es distinto, ¿no? Y eso genera concepciones muy diferentes. Y bueno, en general era como al menos mencionar mi punto de vista en contraste con estos, que sí tiene que ver con esta posibilidad y que orienta después a la filosofía como una base para hacer arte crítico, una base para hacer estudios críticos, una base para hacer estudios sociales y cuestionarnos también más allá de solo lo que está dentro de mí o la mejor manera que tengo para vivir la vida, pues cómo se construyen muchas de las vidas colectivas y cómo me puedo hacer preguntas sobre ellas, ¿no? Es una de las cosas que a mí más me han movido de la filosofía y no necesariamente porque vivo en una crisis existencial desde que he comenzado a leer teoría, sino porque me ha permitido desplazar términos que daba por hecho. Y eso es de las cosas que, al menos ahora ya acercándonos hacia dónde va hacia dónde quería llegar con este episodio, es como justo de qué manera permitimos romper esta sacralidad que encontramos en la historia de la filosofía para lograr adentrarnos a ella con una función que realmente, valga la redundancia, funcione o sea de utilidad dentro del mundo en el cual habitamos en el presente. Pues dejo al margen de la funcionalidad, pues la primera muestra pues es este espacio. Construimos un espacio en el que estamos al margen de los libros, estamos al margen de los papers, estamos al margen de las academias y andamos ahí hablando pendejadas de filosofía. Y aunque nos escuchen 3 personas, las 3 personas nos dicen, hey, güey, ¿por qué no hicieron el último capítulo? ¿Por qué no han sacado otro capítulo? ¿Por qué no están haciendo su chamba? Y parece que me aventuro, me adelanto, lo escupo ahí.
es que una de las cosas que fue el simiente para que nosotros hiciéramos este episodio fue los divulgadores tiktokers de la filosofía, ¿no? ¿Por qué hay ahora un auge de personas que se dedican a hacer divulgación de la filosofía en un minuto, ¿no? Porque hay divulgadores de filosofía que hacen contenidos, generadores de contenidos, influencers de la filosofía. Dentro de los cuales, por supuesto, que nos incluimos nosotros, Claro, ¿no? claro, Y eso es bien importante. Bueno, déjenme les digo algo. Estamos rankeados en el país entre los mejores 5 podcasts de divulgación de la filosofía. ¿Y en Filipinas? Cuéntanos. No, en Filipinas somos así, el único podcast que hay. Okay. No, fíjate que a lo mejor también en retrospectiva, muchas de las cuestiones a mí soy más rancio seguramente, pero Lo eres. sí, Sí eres. sí, no tengo mayor problema en eso. Yo creo que aceptarlo es parte de, o sea, Pero no hueles a miedo. sí, no, quédate a medianoche. García Lunes inocente. El lunes, o sea. No, pero vaya, el acercamiento a la filosofía, el hecho de hacer rupturas, incluso como ahora que dice Arturo, no es que no es natural. A mí me parece que también te ayuda a una ruptura de prejuicios, sobre todo en esta concepción de significados y signos que existen en el mundo, y cómo a partir del mismo lenguaje vas determinando tu forma de ver el mismo mundo, ¿no? Es una redundancia, pero habría que ponerlo en la mesa, ¿no? Y cómo, a mí me pasó mucho con esta concepción de naturaleza, de physis, de que todo tenía una finalidad, que estaba muy marcada incluso en el lenguaje preuniversitario, de que por qué unas cosas en las que a lo mejor yo no veía como deberían ser, por una concepción de la naturaleza o que incluía una teleología, que incluía una finalidad, y que al entrar a lo mejor a los primeros años en la universidad, diciendo, bueno, pues es que no existe como tal una naturaleza en el hombre, sino una serie de circunstancias que lo limitan o que lo delimitan en cualquier caso, ¿no? Y es ahí donde hay ese mover de tapete, esa ruptura con una tradición muy personal, muy familiar, si quieres, o social, que vivía hasta los 17, 18 años, y que se rompe completamente, y que bueno, pues tienen razón. O sea, a final de cuentas, por ser un hombre, por estar determinado por circunstancias, pues no tenemos una naturaleza como lo habría en los animales, por ejemplo, que no tienen esta posibilidad de elección en el sentido existencial, vaya, que no hay una crisis, de que no están limitados socialmente, etcétera, etcétera. Y creo que se encamina un poco eso, ¿no? Yo no me gusta hablar de funcionalidad ni de utilidad para la filosofía, porque sonaría con de nuevo, ¿no? Esta terminología hasta a veces medio neoliberal. ¿Qué utilidad le tienes a la filosofía? ¿Para qué sirve? ¿Para qué nos va a ayudar? Incluso en el ámbito social, es de que, güey, no es necesario que le pongas una funcionalidad a la filosofía, a la literatura, no sirven para nada, ¿no? No sirve para nada. Y decía una maestra, no sirven para nada porque no son sirvientas de nadie, ¿no? Ninguna de las artes, pero es necesario que estén ahí para la apertura del mundo. En este sentido, pues nada, me corté un poco. Me emocioné. Pero creo que en esto de decir que no sirven para nada porque están ahí para la apertura del mundo, creo que es como un ciclo, ¿no? Porque justo cómo habríamos llegado hasta el mundo en el que estamos ahorita, y la manera en la cual este mundo ha roto con todos los otros mundos en los que habitábamos, ¿no? Estuvimos en la era medieval, estuvimos en un tiempo donde todos éramos católicos, estuvimos en un tiempo en el que éramos una colonia, hemos habitado tantas circunstancias distintas que se han modificado a través de que se han cuestionado, ¿no? Y que se ha llegado a otros puntos y otras formas de entender el mundo. Y desde ahí, más allá de decir una utilidad en el sentido capitalista del término, es que hay algo que mueve, ¿no? Hay algo que está haciendo y que no existiría si no existiera esta
posibilidad de preguntarnos y de aparte generar como un bagaje o una historia que podemos estar releyendo todo el tiempo, ¿no? Creo que eso a lo mejor viene después, porque siento que estas preguntas, hazañas filosóficas, científicas, es como cuando encuentras un hilo en tu suéter y en ese deseo de deshacerte de él lo vas jalando y te deshaces del suéter, ¿no? No sé, estas nuevas ideas que se van presentando, que surgen a través de la ciencia, de la filosofía, creo que va un poco por ese ejercicio de no saber qué estás haciendo hasta que ya está completamente cambiado todo, y sin esa intención o sea, puedes estar preguntándote en este momento, puedes hacer una gran crítica respecto a lo que sucede, pero creo que estos grandes hitos no van con el deseo de hacer un cambio paradigmático. Claro, ahí en ese sentido sí entiendo que no es la intención la que mueve las cosas, sino la acción de las cosas, ¿no? Sí. Evidente, pues es a través de las preguntas, de las posibles respuestas que se van abriendo los caminos. Sí, yo pensaba en Hegel y decía, ¿tú crees que cuando Hegel hablaba que toda la conciencia humana de la colectividad se materializa en el progreso y en una transformación? Ese güey, ¿cuándo se iba a imaginar que había un puto robot en Plutón mandándonos fotos? Sí. Así llegamos demasiado lejos, chavos. No estamos... Te pasaron de madres, nos Esto regresamos. fue un exceso ya, no mames. Sí. Es más, mis palabras ni para eso aplican. Pero ¿saben qué? Yo quiero poner un tema picante sobre la mesa. Hablemos de mutilar los libros de filosofía. Sí, que los mutilen, la verdad. Mutilarlos. Yo no he mutilado. O sea, No, se refiere metafóricamente a... O sea, no, también o sea, físicamente, ¿no? Pero si quieren, a mí me mama mutilar libros, yo les perdí el respeto hace mucho tiempo. No, yo creo que cualquier persona que se dedique no profesionalmente a la filosofía, sino que sea una persona que le interese la filosofía. Por ejemplo, esto que decía que tengo una compañía que da clases de filosofía y ya. Yo no tengo ningún problema en que ese tipo de gente dé clase de filosofía. Yo no tengo ningún problema en que un contador y un veterinario den clases de filosofía. Yo no tengo ningún problema en que una compañera abogada tenga mis clases de filosofía. Mi problema es que no consuman filosofía. Mi problema es que no lean filosofía. Que nada, me decían, cambiaron la currícula y ahora las materias son más inmersivas en temas filosóficos que antes. Y ellos están pariendo chayotes. Y entonces me dijeron, danos un curso para que nos ayudes por dónde agarrar. Y les dije, no, porque no van a leer, punto. No les voy a dar ningún curso porque yo sé que ustedes no están, los conozco y sé que son personas que no leen, ¿no? Que no están dispuestas a leer. Entonces perdería mi tiempo en orientarles, ¿no? Porque pues no les diga algo, les diga otra cosa, no van a leer. Y creo que no tiene que ver con la filosofía, sino cualquier persona que se dedique por placer, incluso a la lectura, es un mutilador de libros. Creo que solo las personas que toman este curso, este diplomado de 12,000 pesos en lectura rápida y aprende a leer 6,000 palabras en un minuto, en un segundo, ¿no? Estos que anuncian que lees en chinga, salvo esas personas, cualquier persona que lea lo que sea, es un mutilador. ¿Y mutilar para divulgar? Pues eso es divulgar. Agarras un cacho de aquí, un cacho de allá, un cacho de este lado y entonces ahí está tu monstruo de Frankenstein. Yo, la verdad, no me he enfrentado mucho a eso. O sea, creo que yo lo llegué a hacer. Bueno, no, porque los únicos textos que les llegué a dejar así de lectura, pues creo que fue la apología en algún curso de filosofía. Pero tú compras un libro de filosofía y lo lees de principio a fin. Depende. O sea, es Ardi, güey. hizo el rancio. Güey, obvio. O sea, no estás viendo así, esta primera parte no sirve. Justo me decías que estaban viendo en una clase no sé qué Heidegger y que les dejaron leer los primeros apartados y dije, los que no dicen nada, o sea, eso es lo que nadie lee porque no dice absolutamente Ardi, nada. ¿lees libros de poesía? Sí. ¿Los lees todos y los lees en orden? ¿Lees todos los poemas? Trato de, o sea, hijo de su pinche madre, este güey, el diablo le tiene miedo. O sea, al principio, o sea, está lindo el acercamiento, o sea, sé que es, ok, compras un libro de poesía, tengo un libro de poesía, los vas salteando, ok, está chido,
pero también, o sea, ya después de hacer ejercicio, de que el libro... Después de hacer ejercicio, o sea, primero corres y luego lees. También, después de hacer este ejercicio de que, lo que se te vaya presentando, o sea, también, o sea, la validez que tiene el autor para escribir de izquierda a derecha, hay que respetárselo. No, claro, pero a ver, son las tablas que te da, es como Yo una no cierta respeto intuición nada. que tienes, que te da el ser lector. O sea, por sí, eso sí, digo, no es que seas un profesional, tú puedes ser un lector apasionado y empiezas a agarrar tablas que te permiten mutilar cosas. Y no es que haya una valoración moral que se te dé la investidura de poder mutilar, sino que cuando te haces lectorcillo, aficionado o profesional, tienes tablas como para decir, esto no, y te saltas cosas y mutilas entonces los libros. Pero yo creo, no sé, yo creo que todos las personas que son lectoras mutilan libros. Sí, bueno, a lo mejor el claro ejemplo es estar en la universidad, te brincas y el mismo maestro te dice, nos vamos a brincar esta parte. Mañana el capítulo 1 Ajá. y no ves los demás capítulos. Pero porque ya también lo leyó de izquierda a derecha, o sea, es parte de su deseo mutilador, porque dice, ellos mismos escogen, ¿no? O sea, porque ya sabe lo que hay, ya sabe lo que no hay y ya sabe lo que le interesa. Excelente. La legitimidad de esas lecturas. Me interesa entenderlo y sé que esta pregunta puede hacerle harakiri al podcast, pero entiendo la parte de decir, siempre hay un valor de legitimidad. Según en la este academia, caso este podcast es ilegítimo. Pero sí, pero al mismo tiempo, como incluso en nuestras propias prácticas Tenemos un ingeniero en esta mesa. podríamos volver ilegítima la lectura de las personas que nos escuchan, por ejemplo. Y no la lectura en el sentido literal de, tomaron el libro y lo leyeron, sino cómo están entendiendo la filosofía a través de las mutilaciones que nosotros hacemos. Ajá. Y las mutilaciones que hace un güey que hace filosofía en un minuto, que les recomiendo que lo busquen en Instagram si quieren un acercamiento de un minuto de diferentes autores en tópicos de la vida cotidiana. Pero justamente esa es la parte que me inquieta, ¿no? El decir, mutilamos los libros, aceptamos que los mutilen. Número uno, la aceptación de la mutilación viene dada desde la legitimidad de decir, lo puede hacer aquella persona que sabe lo que está haciendo. Acepto el término. Pero entonces, ¿qué pasa? Si una persona se acerca a la filosofía desde estas mutilaciones, su acercamiento no es válido porque no leyó literalmente el texto de Kierkegaard. No. ¿O no leyó literalmente el texto de Platón? No, yo entiendo, eso es lo que pasó con Nietzsche, eso es lo que pasa con Nietzsche. No es el único caso, pero Nietzsche es el nazi por excelencia, ¿no? Porque a Nietzsche se lee de manera mutilada. O sea, cuando lees El Anticristo, vas al libro que se llama El Anticristo porque porque el título es provocador, retador, Quieres espantar a la gente, pero en realidad es otra cosa, te acercas a esas lecturas de... Y justo hay enunciados que pueden ser retadores y que si son leídos fuera de un contexto ni siquiera se entienden, ¿no? Y esa también es una responsabilidad del divulgador. Como justo hablando de Nietzsche, Dios está muerto es un enunciado que se vuelve incluso hasta amarillista, ¿no? Y que dices... Sí, si lo lees por fuera y si tomas estos enunciados puedes reconstruir el significado de un texto y eso realmente me pone en un conflicto, ¿no? Como tú como divulgador científico, divulgador de la filosofía, asumes la responsabilidad de hacer lecturas contextualizadas y compartirlas de esa manera o es que no la asumes. Quizá esa es la gran diferencia que hay entre la literatura y la filosofía. La literatura te puedes acercar y la literatura siempre es una aperturidad hacia el mundo y la filosofía tiene que ver con un talante más profesional, permítanme hacer esta cosa, más científico, ¿no? Leer la filosofía requiere una lupa un tanto más científica y menos de divertimento o de esparcimiento como si lo haría la literatura. Esa sería la gran diferencia, porque si no, pues la filosofía al final es un cuentito, se vuelve literatura. La cosa es que no sé, creo que con la literatura sí podrías darte chances de mutilar y entender lo que te dice y te antoje, pero sin querer sonar rancio, la filosofía hay cosas que te requieren tener un olfato un poco más sensible. No sé. Yo creo
Que lo que te comentaba también un poco tras bambalinas. O sea, yo no creo que este chico de Filosofía en un Minuto no haya leído a Bauman, por ejemplo, que era el video que estaba viendo en la tarde. O sea, seguramente espero que lo haya leído y se ve que lo leyó. O sea, Esperemos. pero Sí, es que hay algunos que se ven, o sea, hay algunos divulgadores. Bueno, ya, nosotros quisimos hacer este episodio porque pensamos en estos divulgadores de la filosofía de TikTok, ¿no? En muchos casos. Hay un chico que se llama Seti, que es divulgador del estoicismo y por supuesto se ve que leyó, ¿sabes? El primer parágrafo de Epicteto y habla de eso, pero sí se nota que no leyó a los estoicos. ok, sí, Y es influencer de estoicismo. O sea, no me asusta. Es un buen ejercicio de acercamiento a la filosofía, pero sí se nota que las deficiencias teóricas que hay a la hora de acercarse al estoicismo. Tiene este sesgo muy cristiano alrededor del estoicismo. ok, sí, también es eso, ¿no? Más bien uno espera que, y incluso también en la carrera, que se aborde al autor como tal en circunstancias, que se hable un poco del contexto, todo esto. Y a lo que regreso, a evitar estos grandes anacronismos que están a la orden del día. Me daba mucha risa también en este ejercicio que hice de meterme a TikTok. Les digo, no soy el más rancio de aquí y rara vez uso TikTok. Pero dije, bueno, voy a hacer este ejercicio. Me metí, busqué filosofía y me pareció uno muy lindo, muy agradable, que decía: ¿por qué el amor platónico no es tu crush que no te hace caso? Y se empieza a hacer un análisis de la filosofía de Platón bastante interesante. Decente. Y Ya. deslindando estos problemas de lenguaje que están en el uso común y haciendo una diferenciación respecto con la filosofía. Y lo hace muy lindo, dice, y termina concluyendo: por eso tu crush que no te hace caso y que no te contesta los mensajes no es tu amor platónico, va por otra cosa, va en ese sentido, creo yo. Y por ejemplo, en esto de hacer este ejercicio que hacen los influencers, divulgadores de filosofía y contenido, creo que más que hacerte aprender filosofía es el gancho para que tú puedas acercarte al autor o acercarte por lo menos a una introducción, a una historia de la filosofía o investigar un poco más de lo que se está exponiendo. Creo que eso es su... Sí hay unos de estos divulgadores, yo sí creo que se merecen el término de divulgadores, ¿no? El ejercicio que están haciendo es un ejercicio no académico, pero sí un ejercicio de acercamiento del público en general a los asuntos filosóficos. Sí creo, sí valido su chamba, sí creo que hay unos que son terribles personas y que son terribles divulgadores. Qué bueno que valida su chamba porque estás validando la nuestra. Ajá, sí, claro, ¿no? Porque hacen una chamba de acercar estas cosas de las que nosotros vivimos o nos dedicamos a la mayoría de la gente, ¿no? Lo harán bien o mal, eso es otra cosa, pero su chamba es una chamba valiosísima, ¿no? Que incluso platicábamos antes que tuvimos en la segunda temporada de invitados a Nadia Juárez Muñoz y a Biznaga Pensante, que les mandamos un saludote, que ellas son personas que en diferentes latitudes no centralizadas se dedican a hacer divulgación de la filosofía por medio del ejercicio del café filosófico. Entonces hacen una chambota, ¿no? Una está en San Juan del Río y la otra está en Cadereyta de Montes y hacen cafés filosóficos y de eso están chambeando y organizaron días de la filosofía y están haciendo que estas comunidades no hegemónicas estén teniendo una expansión de la filosofía. Y son chambas sumamente valiosas. Creo que ambos dijeron dos cosas sumamente hermosas y valiosas en esta reflexión. Tú mencionaste la parte, me encantó que mencionaras ese TikTok de por qué tu crush no es tu amor platónico, y tú cuando hablaste de las no hegemonías acercándose a la filosofía. Y creo que esta labor es bonita justo porque de alguna manera vincula la filosofía a entender que también, a pesar de que no quiera, de que en la profesionalización de la misma no se quiera ver como este tema de autoayuda ni de superación personal ni en esta romantización, al final de cuentas hay mucha gente que se acerca
a través de la idea de pensar en cómo la filosofía influye en sus cotidianidades y transforma sus cotidianidades, ¿no? Entonces, yo sé que, y es que yo propuse la filosofía en un minuto porque fue de mis primeros acercamientos más reales hacia la teoría antes de que empezara a leer a Platón y todo ese tipo de cosas. Simplemente en Instagram escuchaba filosofía en un minuto y decía, no mames, entendí algo que yo pensé que a lo mejor nunca iba a entender, y que después empecé a leer filosofía y me di cuenta que era capaz de entenderlo también leído, ¿no? Pero justo estos primeros acercamientos que te dicen, eres capaz de comprender una magnitud de cosas, ¿no? Una magnitud de conceptos que a lo mejor después van a estar mucho más enredados en un texto, pero te da este primer acercamiento que a lo mejor te da el abstract de un paper de investigación, ¿no? Ajá, o sea, esta confrontación que también te hace saber que forma parte de tu cotidianidad y que la filosofía no está en esas torres de marfil y que no está solo en las escuelas de los griegos, sino que también permea la realidad en la cual habitas, ¿no? Y que puedes hablar del amor platónico de Sócrates, que es la escuela clásica de la filosofía, comparándola con algo tan básico como si tienes o no tienes un crush, ¿no? Pero que a ti te importa y que para tus afectos y para tus emociones es importante que alguien mencione esos temas que mueven tu cotidianidad. Y eso acerca a que a lo mejor morros de secundaria, a lo mejor morros de prepa, se acerquen a decir, pues no soy un pendejo, ¿no? Puedo entender un poco de cosas y a lo mejor puedo intentar leerlo, ¿no? No sé si la finalidad de todos... aquí hay un libro que nos está mostrando Arturo. Filosofía en minutos antes de que existiera TikTok. Así se hacía con libros. Antes de que existiera este bonito muchacho argentino que nos platica cosas mientras limpia su casa. Porque aparte el güey te platica mientras está limpiando su casa, y hay ahora un español, que ese güey se toma como de 2 a 3 minutos y también te platica mientras está limpiando su casa. Entonces, eso también me parece una narrativa muy bonita porque... Vaya, tienen casa. Tú también, güey. Déjate de chingaderas. Pero me parece una narrativa muy bonita porque también me hace pensar en cómo el ejercicio del pensamiento está en actividades tan cotidianas como que limpies tu casa, como que laves tus trastes, o sea, justamente ahí es donde te preguntas cosas, ahí es donde piensas cosas. No es porque justo este pensamiento nace de muchas cosas de la vida, ¿no? Y también pensar la filosofía como este intercambio de pensamientos y de ideas que van surgiendo, ¿no? Y que nacen de las interacciones de nuestras cotidianidades y que, pues bueno, me perdí un poquillo ya. No, sí, justamente, sí, a lo mejor, no sé, yo no tengo contacto a nivel docente con generaciones más jóvenes, pero creo que si a lo mejor llega a haber algún destello de alguien que quiere estudiar filosofía, en gran medida ahorita se entiende que es a través de las redes sociales y de todo este contenido digital que ha surgido, y no propiamente a lo mejor de material bibliográfico, pero que es igual de válido, porque pues bueno, a final de cuentas nosotros, yo tenía el libro de Rius, que era como que luego se andaba pasando por ahí, de introducción a la filosofía, o que estudiar la filosofía, el que habíamos hablado un poco del de Ramón Shirao, que se utiliza en preparatoria, pero que incluso a veces hasta como guía te servía para la universidad, todas estas cosas que a lo mejor a nosotros nos marcaron, pero que, no sé, a lo mejor alguien que ahorita está pensando estudiar filosofía y que está a lo mejor influenciado por los TikTokers, pues los estará revisando a lo mejor de manera más profunda. Si llegan a tener algún libro, si llegan a sacar algún texto, un paper, porque también está la cosa, ¿no? ¿En qué momento dejas de ser divulgador y sigues con tu carrera académica? También, claro, se mantiene esa validez. Hace poco conocí a una escritora que estuvo en el High Festival, la conseguí de vista, no tuve chance de saludarla porque de repente desapareció, ya no me firmó mi libro, pero que era escritora, escribía novelas, escribía poesía, pero que había hecho un doctorado en Kant, en la cuestión de lo sublime en Kant, y hace poco estaba subiendo justamente una historia a su Instagram que estaba hablando, que tenía una foto del ser y la nada de Sartre, y luego subió otra foto donde estaba tomando como un tutorial de unas clases del ser y la nada de Sartre. O
se estaba complementando y era una cosa media rara porque ya no, o es muy poco frecuente esta figura del filósofo académico, pero que también es escritor, pero de novelas, narrativa, y que es conocido a lo mejor por las novelas, pero que no deja de lado su camino académico. O sea, hay todo en la Villa del Señor todavía. Ahorita que justamente hablabas de esta como complementación entre la lectura directa de los textos y el posiblemente abarcar esta lectura que pueden hacer, o estas mutilaciones o relecturas que pueden hacer estos divulgadores a través de las digitalidades, creo que es muy importante porque de alguna manera encuentro paralelismos con la figura del crítico. Pues es también una transformación de los críticos, ¿no? De esta persona que hace una lectura versada y que justamente esta lectura apoya a las interpretaciones de los textos, ¿no? A ver estas cosas que no estás viendo. Claro. Y creo que también una persona que entiende de una manera crítica la historia de la filosofía puede hacer una lectura mucho más consciente, que sirve también para hacernos ver cosas que a lo mejor para mí estaban pasando desapercibidas, ¿no? Que este tipo de espacios de conversación, este tipo de espacios también en los cuales se resumen en pocas cantidades de tiempo, también son hermosos y también son útiles porque funcionan ante un mundo que es completamente distinto, un mundo que ya ni siquiera funciona de las mismas maneras en la capacidad que tenemos para poner atención, ¿no? De qué manera los formatos influyen en nuestras formas de pensamiento, en nuestros focos de atención, y realmente habitamos un mundo distinto en el cual sentarnos a leer un libro es mucho más complejo de lo que era hace 100 años, porque no tenemos el tiempo, porque no tenemos la atención, porque estamos inmersos dentro de un mundo que es completamente distinto a partir de las imágenes, de las realidades audiovisuales, de las inteligencias artificiales, o sea, todas esas cosas que nos ocupan en este momento y que modifican al mundo en el cual se hacía filosofía, a lo mejor en contraste hace 100 años. Entonces, también son importantes que existan en los nuevos proyectos que se encargan de difundir la filosofía, ¿no? Que se hagan, que ocupen esa necesidad que existe de comprender las cosas o de acercarte a las cosas en ese estándar que ahorita existe, ¿no? Que es como, pues hay muchas cosas a las que me acerco en 2 minutos en un reel de Instagram, porque ese es mi capacidad de atención, y a lo mejor si mi interés crece voy a llegar al punto de decir, puedo realizar la práctica de leer un libro, pero ¿qué implica la práctica de leer un libro? Ya no es lo mismo que antes. Claro. Eliges qué libro vas a leer, porque tener 2 horas está cabrón, ¿no? O sea, es realmente como... Sí, pero es que justo es lo mismo que pasa con este formatito. O sea, las redes sociales, la cosa digital ha cambiado muchísimo en muy, muy poco tiempo. Este libro es del 2014, es decir, tiene 10 años. Y esto era como la cosa. O sea, este es un pequeño libro que son 200 conceptos explicados al instante de filosofía. También, no sé, te acuerdas, haciendo un paréntesis, estos libros que sacó Siglo XXI de filósofos en 60 minutos. Ajá. O sea, es que no es algo nuevo, no es algo de las redes sociales, no es algo de ahorita. Este librito es un formato, si se los explico a los que nos escuchan, es un librito de un poco más de un cuarto de hoja, es como 1/3 de hoja carta, y solo es una página en la que explica un concepto, ¿no? O sea, es un concepto, un tema, un autor. Son 200 cosas, pero viene aquí como la belleza y nos explica cosas de Sócrates, de semiótica, cómo entendían los griegos o cómo los griegos ponen nuestros conceptos. Estoy abriendo aleatoriamente, viene Abelardo y el problema de los universales, pero viene una explicación muy específica, muy sencilla, Bacon y el método científico, el empirismo, el problema de la inducción, Bentham y el utilitarismo, y viene Heidegger y viene los significados absurdos y el segundo sexo y trascendentalismo, viene Simón de Beauvoir, viene cosas lingüísticas, muy, muy actualizado, y es lo mismo, nos está explicando un concepto filosófico en muy, muy pocas páginas. También no solamente es el formato, sino quizá por las cosas que decía Mariana, más allá del formato, es las credenciales de quien pueda, de donde pueda venir. Hay como una sospecha que a lo mejor ya no nos da más tiempo de avanzarla, pero la sospecha que tú decías, ¿a quién se dirigen estas personas, ¿no? ¿A quién se dirigen?
estos textos, estos TikTokers, a quién es el público que quieren alcanzar. Yo creo que no, el público no es el profesional del área, sino es el público masivo. En general, no lo digo con desdén, pero este libro de Filosofía en Minutos no es para filósofos, es para personas que quieren entender un poco más. Hay un periodista, creo que es estadounidense, que se llama Ben Dupré. No estoy seguro si es inglés o es estadounidense. Se llama Ben Dupré y tiene un par de textos que me parecen maravillosos. Es lo mismo, son un librito que se llama 50 cosas que hay que saber de filosofía o 50 cosas que hay que saber de ética, es uno y otro, y explica en términos muy concretos y muy constantes asuntos prácticos de la ética de la filosofía. No hay ninguna diferencia con lo que haga un filósofo, y menciono específicamente el caso de Ben Dupré porque Ben Dupré no es filósofo, es periodista, es un comunicólogo, es un periodista especializado, cosa rara porque al menos en México la precarización de todas las profesiones hace que no tengamos periodistas especializados, ¿no? Es muy difícil que haya un periodista especializado en arte, es muy difícil que haya, salvo los deportivos, salvo los periodistas de deportes, no hay periodistas de la música, no hay periodistas de la ciencia, no hay periodistas más bien como que el periodista hace la chamba de todo. No estoy demeritando, justo al contrario, estoy diciendo que las circunstancias que vive el periodista es las de que tiene que hacer absolutamente de todo, pero hay lugares donde las comodidades materiales permiten que haya un periodista que se especializa en música y va a conciertos y habla de la música, y un periodista que se especializa en museos y va a las exposiciones, y el periodista de la ciencia, ¿no? que tanto falta. Pues Ben Dupré es un periodista especializado en cultura pop, y por eso tiene estos textos de las 50 cosas que usted siempre quiso saber de la filosofía, que no están mal hechos, que están realmente muy, muy, muy bonitamente hechos. No conozco yo Marcos Wicks, pero Marcos Semanas, pero... Sí, justo también la cosa es a quién va dirigido. Sí, evidentemente, y justamente también lo que señalaba, ¿no? Esa capacidad de atención que está desarrollando las redes sociales, ¿no? De que un minuto ya es demasiado, pero no lo suficiente, y caes en un shock. Yo creo que también por eso no he querido entrar a las garras de TikTok, porque sé que mi atención entonces sí. ¿Y eso fue todo? Y también valdría madres, no estaría haciendo el scroll a cada rato, ¿no? O sea, sé mis niveles de adicción. El pedo es que aunque no entres a TikTok, o sea, creo que estos formatos ya están en todos lados, ¿no? Están ya en los estados, están en WhatsApp, güey. O sea... Sí, las descargas y los ves ahí y toda la onda. Y justamente una cosa que también a lo mejor es un poco importante. Yo estaba viendo en estos TikToks de filosofía y veía las recomendaciones que hacían, porque muchos en sus primeros reels, los reels más populares que tienen estos influencers, era el acercamiento que tienen a la filosofía, y eran como que estas introducciones y recomendaciones de libros. Extrañamente estaban recomendando libros que realmente son complicados de conseguir, incluso a nivel carrera, incluso a nivel profesional, lo que quieras. Y uno de ellos que me pareció sumamente extraño, pues fue uno de Michel Onfray, que es el Antimanual de Filosofía, un libro muy lindo, la verdad, que más de hablar de historia habla de conceptos y de términos como se van desarrollando a lo largo de la historia, pero que en México es sumamente difícil y sumamente caro de conseguirlo. O sea, yo lo compré tal vez como en 400 pesos hace unos 10 años, no quiero imaginar ahorita cuánto esté, y decía, no, es que es uno de los mejores libros. Sí, ¿y dónde lo consigues? Porque también alguien que está un poco interesado en filosofía o quiere meterse en filosofía, no va a decir, voy a comprarme el pinche libro de ahorita a lo mejor 600, 700 pesos. Sí, claro. Que no conozco al autor, pero pues me lo recomendaron. Y otra cosa, una editorial, creo que es gringa, que se llama Deca, que tiene estos textos de filosofía, química, Sherlock Holmes, o sea, que hacen como una historia de lo que te van a presentar, pero que mucho de lo que manejan ellos a nivel filosófico, sobre todo
sobre todo los autores gringos y a lo mejor ingleses, es una tradición que no está muy apegada a la tradición filosófica que vemos en México. Te hablan a veces de filósofos norteamericanos que no se revisan aquí ni siquiera en el Instituto de Investigaciones Filosóficas, por muy gringos y analíticos que sean. Y es de que, güey, eso no, o sea, muchas gracias por el informe, pero no está en ningún mapa curricular dentro de ninguna Facultad de Filosofía de México. Nos cuentan la producción que el manual de filosofía está en Amazon en 2100. No mames. No, pero a ver, Oye, pero en esto que decías, perdóname, creo que pasa algo. Ya puedes conseguir todo pirateado en PDF, entonces mucha gente no es que no tengan posibilidad de acceso al libro, no, es que pueden leer sí, el sí. libro en el Kindle, en el iPad, en la tablet. Ahí salió mi Ajá. ranciedad. Sí, justo cuando ¿cómo lo consiguieron? Pues lo consiguieron robado. en Telegram seguramente y ese Ajá, tipo de cosas. Sí. Perdón, todavía no. Y también creo que tengo que recalcar tu ranciez también Y con eso terminamos diciendo que Ardilla es rancio. No. Víctor Pero más Rancio. bien como esta parte en la cual dijiste que estos filósofos no están dentro de ningún mapa O sea, curricular, ¿no? Y no porque, o sea, sean- Entonces no serían importantes que los revisáramos o no valdría la pena A mí se me volcar la hace- mirada un poco hacia allá solo porque no están en un mapa estaría curricular. parte de, pero es que, bueno, a mí, yo no soy analítico ni de cerca y es como, ok. Sí, no, es más mi prejuicio, pero vaya. Si quiere aburrirse, allá usted. No, yo no me quiero aburrir, la verdad. Pero Yo vaya, soy- sí, se lo Sigo entiendo. muy bien la escuela de Arturo y yo quiero hacer preguntas que pues nomás sé para generar la Sí, discusión. sí, Yo sí. dije que iba a hacer preguntas en esta ocasión y las he hecho. Y sin duda nos Sí. estamos acercando al final de este episodio. Ya estamos Al inicio de estamos en el final del principio de esta temporada. Y solo creo que valdría mucho la pena aclarar que estos proyectos, que estas iniciativas, al igual que lo que estamos haciendo nosotros, una de las cosas que más rescato y por las que más me pareció importante que en este inicio de temporada, que va a llevar la filosofía hacia otros espacios, porque vamos a hablar de música, porque vamos a hablar de ciencia, de artes, vamos a tener un episodio de Shakira. con Shakira en el estudio. Shakira en el estudio, no, claro que no va a venir Shakira, Ya pero sí nos vamos a tratar de enfocar justo Pero Ardi se va a en travestir llevar, de Shakira. va a dejar su lado rancio. Como en tratar de llevar la filosofía hacia estos espacios mucho más pop, ¿no? Y hacia estos lugares en donde comúnmente podríamos pensar que no está. Y por eso me parece importantísimo que recapituláramos en estas iniciativas de las cuales también formamos parte, ¿no? Y que justamente una de las cosas que me parecen más hermosas y que lo mencionamos incluso cada vez que hacemos este podcast es que es un podcast de filosofía que no es para filósofos, ¿no? Necesariamente. Para paladares diversos. Sí, decía Marina. Sí, puede ser para filósofos. ¿no? Sí puede ser para filósofos, pero en realidad lo que tratamos de hacer también es acercarnos hacia otro tipo de públicos. Y creo que es una de las cosas más chidas de la divulgación, no solo de la filosofía, sino de las ciencias en general desde Sino la de la actualidad. nuestra, escúchenos. No sé si han visto, hay una morra, creo que es como Andalucía, es Andaluza. dos morras, una que habla de física y otra que habla de ciencias sociales y que te explican cosas loquísimas de repente en un TikTok. O sea, no es que me case con que esas son las únicas formas en las cuales podemos adquirir conocimiento actualmente, pero sí que es maravilloso ver cómo esos conocimientos comienzan a permear a los públicos que normalmente no permeaban Nunca. antes y que nunca iban a permear porque generamos conocimiento con estas mismas restricciones de legitimidad y de privilegio del conocimiento. Hablamos de las cosas desde lenguajes técnicos, hablamos desde las cosas desde los lenguajes más complicados que podemos utilizar para difundirlos en un paper, y creo que son de las elecciones que tenemos en el presente. ¿Cuáles son las plataformas que decidimos utilizar para transmitir lo que queremos? ¿De qué manera utilizamos las palabras? ¿De qué manera utilizamos los lenguajes? ¿Cómo hacemos filosofía desde el arte? ¿Cómo hacemos filosofía desde la literatura? ¿Cómo enunciamos nuestros discursos desde otros lugares mucho más artísticos y mucho menos
O sea, dejar de circular el conocimiento en esferas limitadas, donde alguien sí va a entender nuestro lenguaje técnico, pero en lugar de que le interese lo que pinches digamos, lo más probable es que diga, yo lo hago mejor que tú, ¿sabes? Sí, no, porque cualquier cosa puede ser dicha de manera fácil. Cualquier cosa puede ser dicha de manera comprensible para todos. Exacto. Sí. Pues ya nos acercamos al final. Esta musiquita que se oye ya es la musiquita que nos indica que lástima que se acabó el festival de hoy. Pero qué bonito es estar de vuelta. Bien contentos, justo eso iba, bien contentos de volver, bien contentos de estar otra vez aquí trabajando arduamente. Los millones que nos pagan no se compara con la gratitud que tenemos por estar otra vez al aire con todos ustedes. Tenemos muchas sorpresas programadas para esta temporada. Muchas gracias por continuar aquí. Mariana, Adrián, Merino continúa con nosotros, Alan continúa con nosotros, pero son los invitados recurrentes oficiales del programa. Las cargas de trabajo, las cargas familiares y las cargas emocionales impedirán que estén siempre con nosotros, pero aquí los vamos a ver. Ellos mismos han gestionado varios invitados para esta cuarta temporada y pues nada. Y acá todos hicieron también su tarea respecto a buscar divulgadores, y antes de que nos vayamos me gustaría mencionar algunos nombres por si a usted le interesa, Gallo Escucha, buscarlos por ahí. Tenemos a, no sé si estoy pronunciando bien este nombre, lo pasó Arturo, es Dea Flourishment. Ya colabora con nosotros. Estaría padrísimo, están bien chidos sus videos. Etiquétenla, a ver, ustedes hagan que este podcast se haga viral. Etiquétenla para que nos pele, por favor. Ella nos sigue en Instagram y nosotros la seguimos en Instagram, entonces ya hay que animarnos. Merino, tú que sigues en Instagram, escríbele y dile que ya, por favor, que hagamos un alguito. Un alguito, por favor. Y vean sus videos, la neta están bien chidos. Puedes tener acercamiento hacia distintos temas, generar ganchos. Y también nos recomendaron La Filosofía del Gato. Está bien cagado ese programa. Son videitos de YouTube, duran entre 1 y 5 minutos. ¿Fue el que recomendó Merino? Se lo recomendó Merino. Y justamente, a mí me maman los gatos. Y justamente es así la historia de una niña. Mira, filosofía. ¡Wow! ¡Qué maravilloso! Es la historia de una niña que su gato se queda arriba de un árbol y siempre le pide ayuda a diversos filósofos. Pendeja la morrita, porque pues los filósofos no le ayudan nunca a bajar al gato, solo le dan diferentes explicaciones de qué hace el gato allá, el gato no existe. Y si no, busquen YouTube no Monty Python Filósofos Fútbol y se dará cuenta. Pero bueno, miren La Filosofía del Gato. Y bueno, seguramente en esos motores de búsqueda van a encontrar otro tipo de divulgadores que concuerden con usted. Y que habías dicho tú, ¿no? De Filosofía en un Minuto. Filosofía en un Minuto, me gusta bastante. Entonces tenemos a Filosofía en un Minuto. Dea Flourishment, colabora con nosotros, por favor. Y La Filosofía del Gato. También hay una chica colombiana que olvidé el nombre, que es muy similar a Dea Flourishment. Que también, pero justo se me perdió, como no guardo esas cosas, pero me parece interesante. Este chico que no es filósofo, que siempre hace cosas de estoicismo, me parece que le falta más lecturilla, pero puede ser un buen acercamiento al estoicismo. Y había un profesor, nada más que no me acuerdo cómo se llama su canal, que es creo que de la Universidad Veracruzana. Parece Ardilla, y lea la Suma Teológica. Y lea, por favor, déjese de mamadas de que no. Ay, no puede ser. Creo que no recuerdo si es la Fonda Filosófica. ¿Es ella? La Fonda Filosófica. Que sí es ese, no lo tengo ahora, pero es un maestro que daba realmente explicación de los diferentes pensadores. Ahí pues si tienen que hacer tarea, pues ahí está la fuente. Cuando yo era escritor hacía cuentos breves. Justo ahorita que dije la Suma Teológica, escribí un cuentito que se llama Tomás de Aquino, jerarca del infierno, y que era que Dios había, la premisa facilita, era un cuentito de una cuartilla, que Dios había corrido a Satán del infierno porque ya no estaba haciendo su chamba y la gente se la estaba pasando muy bien en el infierno. Entonces hacía un casting, y en el casting 3 personas, estaba Tomás de Aquino, y al final y el que ganaba era Tomás de Aquino, y Tomás de Aquino se volvía el nuevo rey del infierno, y los obligaba, entre los castigos era prohibir pintarle ceros encima de los santos, y leer la Suma Teológica. No.
Vaya, qué lindo. Luego te lo paso, luego te lo paso. Váyase con esa bonita enseñanza de que a veces la filosofía también es un castigo. Que tenga una hermosa noche. Y pues nos vemos. Adiós. Chao. Adiós. Chive de amor. Aquí termina Un Gallo para Asclepio. Síguenos en tu plataforma favorita de podcasting y suscríbete a nuestro canal de YouTube. No olvides comentar, compartir y activar la campanita. Nos escuchamos en el próximo episodio.